Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Aetna Medicare Solutions. Mi hora favorita. Ya comienza Mi Hora Favorita con Josie Galindo. Mi hora favorita. Comienza eso, nuestra hora favorita. ¿Cómo están? ¿Cómo están en la tarde de hoy? Muy bienvenidos a nuestro programa. Como ya es costumbre entre nosotros, recordar es volver a vivir, ¿verdad? Hoy les traigo esta tarde al que más sabe de esta materia. Usted escuchó probablemente hablar del pueblo de Hershey, el poblado Hershey en Matanza, el de los famosos chocolates, que en la Cuba gloriosa tenía su fábrica allí. Pero hoy hablaremos del tren que sirvió de vehículo para endulzar la vida de millones de personas. No se muevan, que esta historia es encantadora. ¿Sabía además de los beneficios de los hongos o setas, como le dicen en la madre patria? Pues fíjense que son muchísimos. Hoy tenemos a nuestra amiga Sachari, nuestra experta en planta, que nos trae todo sobre esos secretos. Y también seguimos con los secretos, pero de los pies. Todo lo que pueden revelar nuestros pies de nosotros mismos. No se muevan de sus asientos, más bien pónganse cómodos y acompáñenme a disfrutar de nuestra hora favorita. Entre la casa, el trabajo, los niños, la escuela, no te queda tiempo para ti. Mujer, amiga y amante, madre y abuela, regálate un ratico para seguir. Hazte un cafecito, ven para el sofá, que tu amiga Josie tiene mucho que contar. Siéntate conmigo, ay que esta vida es muy cortita. Regálame un ratico, llegó mi hora favorita. Va a ponernos al día con todo lo que necesitas, mujer. De lunes a viernes tenemos una cita. Mi hora favorita. Ah, la, la, la. Mi hora favorita. Ah, la, la, la. Mi hora favorita. Comenzamos hoy montados en un tren. Sí, no solamente en el tren de la historia, no, sino en un tren con tremenda historia. Nos subimos al tren de Hershey de la mano de, ¿quién más? Nuestro querido Pepe Forte, hoy en mi hora favorita. Gracias, Josie. Deja ver si no te digo Yoshi. Porque Yoli, como el Yoshi. Claro, porque el tren de Hershey, pero sabes que en Cuba todo el mundo decía Hershey, porque Hershey. Hershey es por el chocolate, pero bueno, whatever. Así pero mismo. a ver si no te digo Yoshi, Galindo. Y tú sabes que tú me preguntabas, me dice Pepe, ¿tienes que haber montado el tren de Hershey en Cuba? Digo, si supieras que no, nunca lo monté, ¿no? Qué raro, porque muchísima gente lo usaba, incluso no solamente por ir a Matanza, que es lo que se usaba, sino que había gente que a veces lo conectaba para irse para Varadero, o sea, se bajaba en Matanza, entonces se iba hacia Varadero. ¿Sabes qué no? Pero un tren súper interesante. Yo sí. Galindo. Este tren, que es una belleza, fundado en el año 1921 a consecuencia de que Milton S. Hershey, que es el fundador de los chocolates, un hombre muy interesante que no quería depender de nadie ni de nada, tenía su fábrica de chocolates y le hacía falta endulzar los chocolates con azúcar, y como Cuba era la azucarera del mundo, visita Cuba en el año 1915 y se da cuenta que había un gran potencial para tener su propia fábrica de azúcar. Claro, O sea, creo que aquí en Pensilvania fue que surgió en Pensilvania he estado hoy, por cierto, es muy interesante la chocolatera de él. Entonces, Sí. de manera que llega a Cuba, compra grandes extensiones de terreno y planta su central modernísimo. La primera molienda fue en el año 1919, totalmente eléctrico, muy avanzado. Este hombre estaba todo electrizado, le metió corriente a toda esa área, o sea, puso el central eléctrico en Cuba, el tren fue eléctrico y además extendió electricidad a ambos lados de la vía. El central está justamente en el centro, entre y La a Habana todo el poblado, y a le todo el dio poblado. No, electricidad. el poblado es una belleza, el poblado tiene unos chalecitos bonitos, el poblado además tenía imprenta, tenía un hotel bellísimo que hoy día es una ruina, en fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero, por supuesto, que el ferrocarril no era de pasajeros, era para sacar las azúcares que hacía el central y sacarlos por Santa Cruz del Norte. También una historia que dice que la sacaban por el puerto de La Habana, pero básicamente Santa Cruz del Norte, de manera que se da cuenta que había potencial para un ferrocarril de pasajeros. El central comienza en el 19, entonces ya en el año 21 hace el tren, pero como el tipo era tan moderno, lo que hace es que electrifica el tren. El tren primero era de vapor, le pone electricidad y no fue el único tren eléctrico que tuvo Cuba, pero sí fue el más importante y de hecho después, en la época nuestra, sí era el único tren. De manera que el tren se mantuvo en esa vía entre La Habana y Matanzas, 89 kilómetros entre La Habana y Matanzas,
la vía más corta entre Habana y Matanzas y a la vez la más larga. No sé si te intriga eso, cómo puede ser la más corta y puede ser la más larga. Ajá, sí me intriga. Que además, yo sé que suena un poco raro que lo diga, pero bueno, el sentido que son 89 kilómetros, pero como tenía tantas curvas, se demoraba muchísimo, son 3 horas de travesía, y por eso es que es la más larga, pero a la vez es la más corta, con el permiso de Herbes. Pero bueno, una belleza. Yo sí, por el hecho que ese tren sale de Casablanca, porque él trató de acceder a la estación central del ferrocarril de La Habana, pero acuérdate que los ingleses eran los dueños de los ferrocarriles en Cuba, entonces por la competencia ni los unidos ni los occidentales le permitieron, tuvo que meter su tren en Casablanca, trató de acceder a la estación central de Matanzas tampoco, entonces por eso es que pone la estación a la vera del río Yumurí, y por tanto yo creo que es el tren más bello de Cuba. Porque claro, por donde pasa. Imagínate, pasa por Viñales y todo. No, Viñales Viñales para Viñales del Río, está el Valle del Yumurí. Ah, bueno, verdad. Ay, Dios mío, geografía. No, yo sí. No importa. Dame un cocotazo. No importa. O sea, habría sido muy bonito el Valle de Viñales. No, bueno, claro, porque yo me transporté, dije, pues, cuando hablaste de Yumurí, me imaginé los paisajes. Sí. Sale del lado de la bahía, atraviesa, va paralelo a lo que son las alturas Habana Matanzas, entonces de pronto entra por el Valle de Yumurí, y de hecho penetra en Matanzas atravesando el Abra, o sea, va al lado justamente del río y entonces llega a Matanzas. Lo interesante es que estos coches, hoy día lo que hay es mucho video de estos que les entregó, tú sabes que últimamente Cuba vive de regalos y vive de limosnas. Hay unos ahora que se los entregó, ya yo no estaba en Cuba, cuando eso, una alcaldía española, no sé qué. Los bonitos son los originales, que parecen tranvías, pero más opulentos, eran rojos. Creo que quedaba uno de los originales, que algunos de los que viven todavía en la zona lo tomaban ese tren, y otro para de turista no era original, según estuve viendo, quedaba uno original, todavía eléctrico, pero imagínense, ese quedaba, tiene que haber sido ya hace unos años. Esos son los originales, muy bonitos, parecían tranvías. Ya no hay ni electricidad, entonces imagínate. No hay electricidad. Los llegué a ver, yo sí, exactamente por el hecho de que como nací en Matanzas, pero mi padre pone la casa en La Habana con mi mamá en La Habana, entonces se quedó la casa de Matanzas de mi abuela, entonces yo crecí en ese tren. O sea, he venido aquí, a diferencia de otros momentos que vengo acá a narrar historias, pero no, este tren está metido en mi vida. O sea, viernes para Matanzas, Pepito Forte chiquito, viernes para Matanzas, el domingo para La Habana. En el tren. Toda mi vida. O sea, entonces estos apeaderos que eran como 50 paradas con nombres tan bonitos como Los Mangos, Semena, Margot, Corral Nuevo, un santoral tremendo, San Francisco, San Adrián, San Andrés. Bellísimo. Entonces el tren entraba, llegaba a Hershey. ¿Viajabas tú solo? Bueno. No, viajaba con mi familia, con mi mamá y con mi papá y con mis hermanos, pero ya te digo, crecí en ese tren y vi cómo ese tren se comenzó a empobrecer, pero todavía en los años 60 era como entrar en el tren en el año 1920, porque estos coches eran originalmente de Pensilvania, llegaron de uso, lo que estaban nuevecitos, y tenían todavía el asiento de pajilla, tenían los cristales arriba que eran nevados, las lámparas eran de losa, o sea, era una belleza de tren, tú sabes, y se mantuvo así, que parecía un viaje al pasado en la máquina del tiempo, los coches del año veintitantos, todavía en los años 60, hasta que ya finalmente terminaron en esta ruina que has estado mirando ahí. Quería saber cuántos de ustedes conocieron el tren de Hershey, cuántos los montaron, lo visitaron, y si tienen esta misma experiencia de Pepe. Estaba pensando, acordándome, que creo que después le pusieron otro nombre al pueblo. Sí, si no me... le pusieron Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos, imagínate. Porque originalmente Hershey era el dueño, Hershey lo vendió, después Julio Lobo, el gran magnate del azúcar cubano, fue dueño del ferrocarril, y finalmente cuando llega este fenómeno interviene en el tren. Hay una parte muy emocional para la gente que lo montó cuando justamente el tren entraba en Hershey, o sea, el tren pasaba por el patio del tren, perdón, del central, y entonces había dos cosas, era una sinfonía de temperaturas y de olores, porque en tiempo de molienda, el tren viejo sin aire acondicionado, un tren con ventanillas abiertas, el olor ese de la molienda del azúcar se metía en el tren, te inundaba. Yo todavía cierro los ojos, me da ganas de llorar porque lo siento. Junto con eso... Si a mí me tienes viajando en el tren ese hace rato y yo estoy igual que tú viajando. Junto con eso tenía una fábrica de aceite de maní, y cuando pasaba por frente a la fábrica de aceite de maní, entonces olía ese olor medio rancio del aceite, pero además cuando pasaba por el lado donde se encuentra la piscina que enfría el agua del central de las calderas, entonces eso estaba todo lleno de vapor, te daba un calor, ¿no? O sea, era una maravilla este tren, bellísimo. Y hay un detalle interesante y acaso grimoso que, además la otra cosa, la lanchita, ahora lo recuerdo, como estaba en Casablanca, parte del entretenimiento para mí como niño era llegar al muelle de caballería, coger la lancha,
Que eso sería un programa, hacer el Claro programa que de las sí, lanchitas. claro, ese es otro. Cruzas la bahía con una lancha, te montas en el tren, pero hay un detalle interesante antes de terminar, el tren registra un Titanic. El tren era eléctrico y había mucha gente que le temía la electricidad. En el año 23, en la curva de Desquite, de estos apeaderos con estos nombres curiosos, como te acabo de comentar, ya en la época mía lo que eran 2 coches o 3, pero cuando el tren estaba en su época de gloria, hasta 7 coches. Había una fiesta en Canasí y hubo una mala interpretación de derecho de vía y chocaron los 2 trenes. No. Ahora, el tren era segurísimo, súper moderno. En cuanto chocaba el tren, se desconectaba la electricidad porque es alto voltaje. Es un tren modernísimo y súper seguro para la época, pero ¿qué pasó? Las cosas que pasan donde quiera. En el chucho central que estaba a distancia, automático, habían colocado un señor nuevo. No lo habían advertido que si el chucho, el switch, se caía, es que había habido un accidente. El señor no se lo dijeron, el tren chocó, eso fue en el año 23. Los trenes chocan, se cae el tendido, entonces hay un primer corrientazo, pero se cayó la corriente, no pasó nada, entonces la gente empezó a salir del tren y no pasó nada. Pero ese señor que está allá se da cuenta que el switch se cayó y lo reconecta. Electrocutó a toda la gente que te puedas imaginar porque además se caía. Eso pasó. Se caía y entonces se caía el switch y él lo conectaba otra vez. Entonces, corriente allá. Entonces la gente, las brigadas de salvamento sacando a la gente electrocutándose. ¿Pero eso cuándo pasó? ¿En qué año? En el año 23. Dicen la historia de tradición oral que incluso este señor llegó a amarrar el switch. Pero fue una tragedia tremenda en el año 23 por consecuencia de un despiste porque el tren era muy seguro, muy avanzado para la época. Pero esta es la historia del tren de Hershey. Pues aquí hemos olido, visto y sentido. El tren. Aquí todos los sentidos se nos han hoy disparado y agudizado con esta historia del tren de Hershey, que hay que decir que la estamos haciendo hoy porque ustedes la escogieron. Recuerda que dimos a escoger el zoológico de La Habana o el tren de Hershey. Vamos a dejar el zoológico para la próxima, claro. si quieren, ustedes deciden. Pero gracias a sus llamadas hoy decidimos por el tren de Hershey, que por cierto, ¿qué ibas a decir? Que pueden conectar o pueden complementar lo que he comentado aquí en mi cuenta de YouTube, que hicimos el programa, que por cierto tiene cantidad de views, y entonces hay más fotografías ahí, está la historia con mucho más detalles, con toda calma. Aquí lo hemos hecho de una manera mucho más sintética de la historia del tren de Hershey en mi cuenta de YouTube, en el ático de Pepe. Recuerden, el ático de Pepe en YouTube y en vivo, pueden estar en vivo, conectados con Pepe. Todas las noches a las 8. Todas las noches. Te invito, tienes que a estar las la noche. 8. Me has invitado, tengo que ir, voy a ir pronto. Ok. Y pueden estar en vivo, pero si no pueden ir a buscarlo a YouTube, el ático de Pepe. Y ahí van a ver mucho más historia del tren de Hershey y quiero que compartan la suya. Todos los testimonios que tengan sobre el tren de Hershey, por favor, llámenos. Hay un montón de gente. Los que trabajan en el ferrocarril, que vivían ahí en el pueblo, que todavía hay personas que quedan de los empleados. Seguramente quedará todavía. El pueblo de Hershey era un batey bonito y el punto más grande, pero además están el resto de estos pueblecitos chiquititos con esos nombres que comenté, ¿no? Sí, y seguramente sí. quedan. Seguramente queda. Y si alguno de los que nos está viendo tiene algo que ver o es familiar o con lo que sea con el tren de Hershey, por favor llámenos 305-396-1454. Compartan con nosotros sus historias, sus vivencias, sus memorias y nosotros con Pepe también. Por cierto, te iba a comentar, y no sé si ustedes lo vieron en las noticias, hubo un incendio en el Batey en estos días. ¿Sabes que en Cuba ahora hay incendios por todas partes? Que es una cosa súper misteriosa. Vi que no se sabe si fue un accidente o estas cosas que están pasando en Cuba, que a lo mejor Mira, esto, ¿sabes? Rebeldía, pero tremendo incendio que hubo, que dicen que se desbordó ahí, que incluso que creo que llegó al central, no sé qué. Pero cerrando, yo sí no sé si te parece bien que como la última vez le pedimos a tu gran legión de seguidores que si querían el tren de Hershey o el zoológico, ahora vendrá el zoológico, pero ¿qué te parece si hacemos una costumbre de siempre preguntarle si la próxima vez si quieren el zoológico o la lanchita de Casablanca? I don't know. Ay, mi madre. No sé qué digan, vamos a hacer aquí una apuesta. Eso está difícil. ¿El zoológico o la lanchita de Casablanca para la próxima? ¿Y la de regla? Y la lanchita de regla. Bueno, ya le estamos poniendo 3. Está bien, llamen. Casablanca y regla una sola, Casablanca y regla la hacemos en una sola. Llámenos 305-396-1454 y no olviden que si quieren saber más, tener más datos sobre todos estos recuerdos que nos trae aquí Pepe, pues en su ático, en el ático de Pepe en YouTube lo pueden buscar. Visítenlo por allá. Gracias. Yo te visito pronto, lo prometo, amigo. Sí, estás invitada especial a mi programa y vamos a pasar. Regresamos enseguida. De lunes a viernes tenemos una cita, mi hora favorita. La, 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 la.
hora favorita.